rugidos aterradores al darse cuenta de que sus presas intentaban escapar. Sus cuerpos comenzaron a transformarse, sus manos convirtiéndose en garras y sus colmillos alargándose en cuestión de segundos. El aire se llenó con el crujido de huesos rompiéndose y músculos retorciéndose mientras adoptaban sus verdaderas formas. Clara e Ivan corrieron por el bosque, escuchando el sonido de las ramas rompiéndose bajo sus pies, los aullidos de los hombres lobo resonando cada vez más cerca. El miedo era como un veneno en sus venas, pero no se detuvieron. Sabían que, si lo hacían, sería el final. El camino hacia la moto parecía interminable. A cada paso, Clara sentía que las criaturas estaban más cerca. Podía oír sus respiraciones pesadas, el crujir de las hojas mientras los hombres lobo los perseguían. Sus cuerpos veloces y enormes se movían entre los árboles con una agilidad aterradora. Finalmente, a lo lejos, divisaron la moto estacionada cerca del borde del bosque. Era su única esperanza. Ivan llegó primero, encendiendo rápidamente el motor mientras Clara saltaba detrás de él. Sin perder un segundo, aceleraron, el rugido del motor mezclándose con los aullidos de los hombres lobo que ahora emergían del bosque, enfurecidos por su escape. «Aguanta fuerte», gritó Ivan, acelerando mientras la carretera se extendía frente a ellos. Los hombres lobo los seguían de cerca, sus ojos brillantes reflejando la luna llena mientras corrían a una velocidad inimaginable. La moto avanzaba a toda velocidad, pero las criaturas se acercaban cada vez más. Clara no podía dejar de mirar hacia atrás, viendo cómo los monstruos los perseguían, sus colmillos y garras amenazando con alcanzarlos. Sabía que, aunque hubieran escapado momentáneamente del pueblo, el peligro no había pasado. Estaban luchando por sus vidas, y la verdad que ahora conocían los convertiría en objetivos hasta que el pacto Fu. El viento frío golpeaba con fuerza el rostro de Clara mientras la moto aceleraba por la estrecha carretera. Ivan maniobraba con destreza, esquivando los baches y curvas cerradas que el camino traicionero les presentaba. Detrás de ellos, los aullidos de los hombres lobo resonaban como ecos malignos, una señal de que la caza no había terminado. «No podemos seguir así mucho tiempo», gritó Clara, aferrándose a Ivan, su voz llena de pánico. «Lo sé», respondió Ivan. Sus manos temblaban mientras apretaba el acelerador al máximo. «Pero no tenemos otra opción». La carretera serpenteaba por el bosque oscuro, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Cada sombra parecía moverse, como si los monstruos acecharan desde cada rincón. Clara no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados, cazados como presas indefensas. Los hombres lobo, moviéndose a una velocidad inhumana, saltaban de un lado a otro del camino, intentando cerrar la distancia. Sus enormes cuerpos peludos eran visibles a la luz de la luna, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Eran criaturas aterradoras, medio hombres, medio bestias, y no se detendrían hasta conseguir lo que querían, la sangre de Ivan. Ivan sentía el peligro acercarse a cada segundo, pero no se permitía ceder al miedo. Había una determinación feroz en sus ojos, una fuerza de voluntad que lo empujaba a seguir adelante. Sabía que si frenaba, aunque fuera solo un segundo, estarían perdidos. No solo por su vida, sino por la de Clara, la persona que más le importaba en ese momento. De repente, uno de los hombres lobo, más ágil y rápido que los demás, saltó hacia la carretera, aterrizando justo delante de la moto. Ivan giró el manubrio violentamente para evitar el impacto, pero el lobo levantó su garra con una velocidad mortal. Clara gritó mientras la garra rozaba su pierna, rasgando sus pantalones y dejando una herida superficial. Ivan perdió brevemente el control de la moto, y por un segundo interminable, todo pareció detenerse. Con un esfuerzo titánico, Ivan logró estabilizar la moto, pero sabían que estaban al borde del desastre. Clara miró hacia abajo, viendo la sangre gotear por su pierna. El dolor era intenso, pero no había tiempo para pensar en ello. Sus ojos se llenaron de lágrimas de miedo y desesperación, pero no podían detenerse. No todavía. «Ivan, sigue», gritó, luchando por mantener la calma. El rugido del motor se intensificó mientras Ivan aceleraba aún más. El lobo que los había atacado intentó seguirles el paso, pero fue dejado atrás mientras la moto rugía por la carretera. Sin embargo, no se daban el lujo de celebrar. Otros hombres lobo continuaban su persecución, y sabían que el peligro estaba lejos de desaparecer. El bosque parecía interminable, como si las sombras mismas se alargaran para atraparlos.
A cada curva, Ivan sentía que los monstruos estaban más cerca, pero seguía adelante, impulsado por una mezcla de adrenalina y desesperación. Clara, detrás de él, seguía presionando su mano contra la herida, intentando no gritar de dolor. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», dijo Ivan, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. «No hay tiempo», respondió Clara, mirando frenéticamente alrededor, buscando algún refugio entre los árboles. De repente, a lo lejos, divisaron lo que parecía ser una vieja iglesia abandonada, oculta entre los árboles. Era una construcción antigua, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo, pero ofrecía una oportunidad. Ivan, sin otra opción, giró la moto en dirección a la iglesia. «Ahí», señaló Ivan, «podremos escondernos ahí por un momento». La moto derrapó sobre la hierba húmeda cuando Ivan la frenó frente a la iglesia. Ambos saltaron rápidamente, sabiendo que no había tiempo que perder. Las garras y gruñidos de los hombres lobo eran cada vez más fuertes, resonando entre los árboles. Entraron a la iglesia y cerraron las puertas detrás de ellos, sus respiraciones entrecortadas por el esfuerzo y el miedo. El interior del edificio estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna, que se filtraba a través de las ventanas rotas. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo, y el aire olía a humedad y abandono. «¿Crees que nos encontrarán aquí?», preguntó Clara, su voz temblando. «No lo sé», respondió Ivan, mirando a su alrededor, buscando algo con lo que asegurar las puertas. «Pero no podemos quedarnos mucho tiempo». Mientras Ivan intentaba usar una vieja barra de madera para bloquear las puertas, Clara se dejó caer en uno de los bancos, exhausta. El dolor de su pierna herida comenzaba a ser insoportable, y podía sentir cómo la sangre empapaba su pantalón. «Tienes que parar el sangrado», dijo Ivan, quitándose rápidamente su camisa y rasgándola en tiras para improvisar un torniquete. Clara asintió, sin fuerzas para discutir. Mientras Ivan le envolvía la pierna con las tiras de tela, ambos sabían que su tiempo estaba contado. Los hombres lobo no se detendrían. Eran implacables, y ahora que habían saboreado la sangre, estarían más decididos que nunca a encontrarlos. Un fuerte golpe resonó en las puertas de la iglesia, seguido por los arañazos de garras contra la madera. Los monstruos habían llegado. «Tienes que irte», dijo Clara de repente, su voz apenas un susurro, llena de miedo y resignación. «Tienen que estar detrás de ti, Ivan. Vete». Ivan la miró, con los ojos llenos de angustia. Sabía que Clara estaba dispuesta a sacrificarse por él, pero no podía abandonarla. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, también sabía que el destino de ambos pendía de un hilo muy fino. «No te dejaré», dijo Ivan, con una determinación feroz en sus ojos. Los golpes en las puertas se hicieron más intensos, y sabiendo que tendría una sola oportunidad más antes de que el caos los envolviera. «Ivan, cuidado», gritó Clara. Otro hombre lobo, más rápido que el primero, se abalanzó hacia ellos desde el lateral de la puerta destruida. Ivan apenas tuvo tiempo de girarse y disparar. La bala impactó en el lomo del monstruo, pero no fue suficiente para detenerlo. El lobo rugió y cayó pesadamente contra los bancos, pero ya estaban acorralados. Con el arma inútil ahora, Ivan la arrojó al suelo y tomó a Clara por la mano. Ella cojeaba, pero ambos sabían que no podían quedarse allí. Corrieron hacia el fondo de la iglesia, buscando desesperadamente una salida. «Por aquí», dijo Ivan, señalando una ventana rota que daba hacia el exterior. El sonido de los pasos pesados de los hombres lobo llenaba la iglesia. Las criaturas ya se estaban recuperando de los disparos y pronto estarían sobre ellos. Clara, con el dolor consumiendo cada paso que daba, forzó su cuerpo a moverse lo más rápido posible. Ivan la ayudaba, prácticamente arrastrándola hacia la ventana. Al llegar a la ventana, Ivan rompió los pocos vidrios que aún colgaban del marco con el codo, creando un hueco lo suficientemente grande como para que ambos pudieran pasar. Ayudó a Clara primero, levantándola con cuidado, a pesar de su dolor. «Vamos, tenemos que salir rápido», dijo Ivan, mientras empujaba a Clara al otro lado. Los gruñidos detrás de ellos eran cada vez más cercanos, y el sonido de las garras rasgando los bancos y el suelo se acercaba con una velocidad aterradora. Ivan miró hacia atrás por un segundo, viendo las sombras enormes moverse en su dirección. No quedaba tiempo. Finalmente, Ivan saltó por la ventana, cayendo pesadamente en la hierba húmeda del exterior. Se levantó lo más rápido que pudo y corrió hacia Clara, que intentaba mantenerse de pie. Ambos sabían que no estaban a salvo todavía. Los hombres lobo pronto los seguirían al exterior,
y no había mucho que los protegiera en el bosque abierto. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, estaba la moto. Parecía tan lejana como una esperanza inalcanzable, pero no tenían otra opción. Si lograban llegar a ella, tal vez podrían escapar. Pero Ivan sabía que el bosque era su enemigo. Las criaturas que los perseguían eran rápidas, y el terreno dificultaría cualquier intento de huida. «Tenemos que llegar a la moto», dijo Ivan, con la voz entrecortada por el cansancio. Clara lo miró, sus ojos llenos de miedo y dolor, pero asintió. Con cada paso, sentía que sus fuerzas la abandonaban, pero el instinto de supervivencia la empujaba hacia adelante. Ivan tomó su mano nuevamente, esta vez más decidido que nunca. No iba a dejar que las criaturas los atraparan. Mientras corrían, los aullidos volvieron a llenar el aire, más fuertes y cercanos que antes. Los hombres lobo estaban sobre ellos de nuevo. Ivan podía escuchar los pasos, sentir la vibración en el suelo, mientras las criaturas se acercaban a una velocidad imposible. En ese momento, todo se reducía a una carrera El frío cortaba el aire, penetrando hasta los huesos mientras Ivan y Clara corrían por el bosque, cada paso empapado en adrenalina y terror. El rugido de los hombres lobos se escuchaba cada vez más cerca. El sonido de las ramas quebrándose y el aullido penetrante de las criaturas les recordaba que su tiempo se agotaba. Ivan tenía la mirada fija en la moto, apenas visible entre los árboles. Sabía que esa era su única esperanza. Pero el terreno accidentado y la oscuridad creciente hacían que cada paso fuera más difícil. Clara apenas podía mantenerse en pie. La herida en su pierna la estaba debilitando cada vez más, y aunque su espíritu era fuerte, su cuerpo estaba al borde del colapso. «No te detengas», Clara dijo Ivan, jadeando mientras la ayudaba a avanzar. «Solo un poco más». «No puedo», murmuró Clara, su voz apenas audible. La sangre seguía empapando el vendaje improvisado en su pierna, y el dolor la estaba consumiendo. Sin embargo, sabía que no podían detenerse porque si lo hacían, estarían muertos. El bosque parecía interminable, una maraña de sombras y ramas que los ralentizaban. Cada segundo contaba, y el miedo se convertía en un peso cada vez más insoportable. Los lobos, con sus ojos brillantes, los acechaban, sus siluetas oscuras moviéndose entre los árboles con una velocidad y agilidad inhumanas. Ivan sabía que no podría enfrentarlos en esas condiciones. La escopeta ya no servía, y Clara no tenía fuerzas para correr mucho más. Entonces una idea desesperada cruzó su mente. Tenían que llegar a la moto a toda costa, pero si Clara no podía correr más rápido, tendría que distraer a los lobos de alguna manera. «Clara, escucha», dijo Ivan, deteniéndose un segundo para mirarla directamente a los ojos. «Voy a hacer algo arriesgado, pero confía en mí. Tú sigue corriendo hacia la moto. No mires atrás, no te detengas. Yo voy a distraerlos». «No», exclamó Clara, su rostro pálido por la pérdida de sangre y el miedo. «No puedes hacerlo, Ivan. Es la única manera. Tienes que salir de aquí, Clara. No hay otra opción». Los aullidos estaban tan cerca que ya podían sentir las vibraciones en el suelo. Clara intentó protestar, pero las palabras no salieron de su boca. El miedo la paralizaba, pero Ivan, decidido a salvarla, ya había tomado su decisión. Ivan le dio un último empujón hacia adelante y, antes de que ella pudiera detenerlo, él se giró y corrió en dirección contraria. Su objetivo era claro: alejar a los lobos de Clara, darle una oportunidad de llegar a la moto y escapar. «Ivan», gritó Clara desesperada, pero él ya estaba lejos. Ivan corrió en dirección opuesta, agitando los brazos y gritando para llamar la atención de los lobos. Sabía que sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero todo lo que importaba en ese momento era darle tiempo a Clara. Los hombres lobo, atraídos por su movimiento y sus gritos, comenzaron a seguirlo, sus cuerpos ágiles saltando entre los árboles con una velocidad aterradora. El rugido de una de las bestias lo alcanzó. Ivan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A pesar de que estaba agotado, el miedo lo impulsaba a seguir corriendo. No podía detenerse. Sabía que en cualquier momento sentiría las garras de una de esas criaturas en su espalda, pero no podía darse el lujo de pensar en eso ahora. Mientras corría, escuchaba los sonidos cada vez más cercanos de las criaturas pisándole los talones. Ivan saltaba sobre raíces y troncos caídos, su respiración pesada y el dolor latiendo en cada músculo de su cuerpo. El bosque se cerraba a su alrededor y cada segundo que pasaba parecía un milagro que aún estuviera vivo. Entonces, sintió un golpe seco detrás de él.
Uno de los hombres lobo había saltado hacia él y había logrado arañarle la espalda con sus garras. Ivan gritó de dolor, tambaleándose por un momento, pero no cayó. Con la adrenalina corriendo por sus venas, siguió adelante, sabiendo que si se detenía, todo estaría perdido. A lo lejos, apenas visible entre la maleza, vio un claro en el bosque. Un lugar donde el terreno era más abierto, donde podría intentar maniobrar mejor. Con sus últimas fuerzas corrió hacia allí, mientras los hombres lobo lo perseguían sin piedad. El claro estaba rodeado de árboles altos, y en el centro había un viejo monumento de piedra, cubierto de musgo. Ivan no tenía un plan claro, pero sabía que necesitaba ganar tiempo. Se escondió detrás del monumento, su espalda presionada contra la fría piedra, mientras intentaba controlar su respiración. Los lobos estaban cerca, demasiado cerca. Los gruñidos y aullidos llenaban el aire. Ivan sabía que las criaturas lo encontrarían en cualquier momento, pero necesitaba unos segundos más para pensar en su siguiente movimiento. Su cuerpo estaba al límite, y el dolor en su espalda no hacía más que recordarle que no sobreviviría mucho más. Entonces, escuchó algo que lo llenó de esperanza. El sonido de la moto. Clara había llegado. Ivan cerró los ojos por un momento, aliviado. Había logrado su objetivo. Había distraído a los lobos el tiempo suficiente para que Clara alcanzara la moto. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Podría sobrevivir lo suficiente para volver a verla? Clara aceleraba la moto, sus manos temblando mientras intentaba mantener el control sobre el terreno accidentado del bosque. Las sombras de los árboles pasaban como manchas oscuras a su alrededor, y el sonido de los hombres lobo detrás de Iván resonaba en su mente, cada vez más distante, pero aún aterrador. Había logrado llegar a la moto, pero ahora su mente estaba dividida entre la necesidad de escapar y el impulso de regresar por Ivan. El rugido del motor rompía la calma inquietante del bosque, pero no era suficiente para silenciar los latidos furiosos de su corazón. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, secadas rápidamente por el viento que azotaba su rostro. No podía dejarlo. Aunque sabía que esa era la única opción que Ivan había dejado para salvarlos, el remordimiento la consumía. «No», gritó, mientras clavaba los frenos y derrapaba en la tierra húmeda. La moto se inclinó peligrosamente, pero Clara la enderezó en el último momento. Ivan le había dicho que siguiera, que no mirara atrás, pero ella no podía abandonarlo a su suerte. Sabía que si se alejaba sin él, no podría vivir consigo misma. Su amor por Ivan era más fuerte que cualquier miedo. Los recuerdos de los momentos compartidos, las risas, las aventuras, todo lo que habían vivido juntos se arremolinaban en su mente, empujándola a tomar una decisión que sabía que sería fatal, pero necesaria. Giró la moto y se lanzó de regreso al corazón del bosque, donde había dejado a Ivan. Mientras avanzaba, el rugido de los lobos y los gritos de Ivan se hicieron cada vez más claros. El dolor de su propia herida en la pierna desapareció ante la urgencia de salvarlo, y Clara sentía que cada segundo que pasaba podría ser el último. El camino hacia Iván estaba lleno de obstáculos. Las ramas parecían crecer a medida que avanzaba, queriendo atraparla, frenarla. El olor a tierra y hojas húmedas llenaba el aire, pero todo lo que Clara podía pensar era en llegar a tiempo. El sonido de los lobos era una constante pesadilla en el fondo de su mente. Al llegar al claro, lo vio. Iván estaba de pie apoyado contra el monumento de piedra, su espalda ensangrentada, su rostro cubierto de sudor y dolor. Estaba rodeado por 3 hombres lobo que lo acechaban lentamente, esperando el momento perfecto para atacar. El corazón de Clara se detuvo por un segundo al ver el estado de Iván, pero aceleró, decidida a hacer todo lo posible para salvarlo. Sin pensarlo 2 veces, Clara giró bruscamente la moto y se lanzó hacia los lobos. El rugido del motor atrajo la atención de las criaturas, que giraron sus cabezas hacia ella, sorprendidas por la audacia de su movimiento. Iván también la vio, y aunque quiso gritarle que se alejara, sus fuerzas lo traicionaron. La visión de Clara cargando contra los lobos lo llenó de una mezcla de desesperación y admiración. El primer lobo saltó hacia la moto, pero Clara reaccionó rápido, inclinándose a un lado y esquivando sus garras por centímetros. Con un movimiento rápido, levantó una rama gruesa que había encontrado en el suelo y la usó para golpear la cabeza de la criatura con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto fue suficiente para aturdir al lobo por un momento, pero no lo detendría por mucho tiempo. «Clara, no», gimió Iván, apenas capaz de mantenerse en pie.
Su voz era un susurro rasposo, pero Clara lo escuchó. No obstante, ella no se detuvo. El segundo lobo cargó hacia ella, sus colmillos afilados brillando bajo la tenue luz de la luna que comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles. Clara sabía que no podría esquivarlo como antes, así que en un acto de desesperación, giró la moto hacia la bestia, acelerando al máximo. El lobo saltó en el último momento, pero el impacto del cuerpo de Clara y la moto lo lanzó varios metros hacia atrás. El golpe la sacudió. El manubrio de la moto se desvió violentamente, y Clara perdió el control. La moto derrapó y se estrelló contra una roca, lanzándola al suelo con fuerza. El dolor recorrió todo su cuerpo al caer, pero Clara no se detuvo. Sabía que no tenía tiempo para recuperarse. A pesar del dolor, se levantó tambaleándose, buscando a Iván con la mirada. Los lobos estaban aturdidos por un momento, pero no por mucho. Uno de ellos ya se estaba levantando, sacudiendo la cabeza y gruñendo mientras se preparaba para un nuevo ataque. Clara, jadeando, logró ponerse de pie y correr hacia Iván. «¡Vamos!», le gritó mientras lo ayudaba a levantarse. Iván estaba pálido y débil, pero el simple hecho de verla a su lado le daba fuerzas. «No debiste volver», murmuró él, sus palabras llenas de dolor y amor a la vez. «No iba a dejarte aquí», respondió Clara, con una determinación férrea. Los dos, apoyándose mutuamente, comenzaron a caminar hacia la moto, que ahora estaba tirada de lado, con el motor humeante. Clara sabía que tenían que salir de allí rápido, antes de que los lobos se recuperaran del todo. Pero cada paso era más difícil que el anterior. Iván estaba herido, y Clara apenas podía mantenerse en pie. El tercer lobo ya estaba de pie, con los ojos fijos en ellos. El momento de descanso había terminado. «Tenemos que apurarnos», dijo Iván con una voz quebrada. Sabía que lo que venía ahora sería una lucha final por sus vidas. Clara avistou um pedaço de metal retorcido, provavelmente parte da moto que se soltou durante o impacto. Sem pensar duas vezes, agarrou o objeto e o segurou firme em suas mãos trêmulas. As criaturas estavam à espreita, seus olhos brilhosos fixos em cada movimento que ela fazia. O ataque deles parecia iminente. «Iván, você precisa aguentar», disse Clara, mais para si mesma do que para ele, sabendo que o amigo mal estava consciente. O segundo lobo avançou com uma rapidez impressionante. Clara girou o pedaço de metal com toda a sua força, atingindo a lateral da cabeça da criatura. O impacto foi o suficiente para que o lobo hesitasse, balançando a cabeça com um grunhido de raiva. Mas não o deteve por completo. Ele se preparou para atacar novamente. Clara, em puro desespero, sentiu o coração martelar em seu peito. Ela sabia que não teria outra chance se não fosse mais rápida que eles. O som de passos pesados nas folhas secas ao redor indicava que o terceiro lobo também estava se aproximando. Era uma questão de segundos até que fossem completamente cercados. Iván murmurava algo. Suas palavras eram confusas e entrecortadas pela dor. Clara tentou arrastá-lo em direção à moto, mesmo sabendo que suas chances estavam diminuindo a cada segundo. Ela se recusava a abandoná-lo, mas ao mesmo tempo, a realidade brutal estava começando a pesar em sua mente. Ela teria que fazer uma escolha impossível em breve. De repente, um novo uivo ecoou pelo bosque. Clara virou-se rapidamente, achando que os lobos estavam chamando reforços, mas o que viu a surpreendeu. O lobo que ela havia atingido cambaleava para trás. Seu uivo agora era de dor. Sangue escorria de uma ferida profunda em sua cabeça. Clara tinha conseguido machucar a criatura mais do que imaginava. Ela aproveitou o momento de distração e, com o coração disparado, tentou levantar Iván uma vez mais. Desta vez, porém, algo dentro de Iván despertou. Talvez fosse o instinto de sobrevivência ou o desejo de não deixar Clara enfrentá-lo sozinha, mas ele, com o último esforço, conseguiu se apoiar no ombro dela. «Vamos». «Clara», sussurrou ele com voz fraca, seus olhos ainda turvos, mas determinados. Clara sentiu uma onda de alívio, mas não podia se dar ao luxo de descansar. Os lobos ainda estavam lá, feridos, mas não vencidos. Sabia que aquela era a última chance de escapar. Num esforço conjunto, ambos cambalearam em direção à moto. Com um último empurrão, Clara conseguiu ligar o motor da moto. O ronco trouxe um raio de esperança ao seu coração. Os lobos recuaram brevemente, talvez intimidados pelo barulho, talvez simplesmente reorganizando-se para um ataque final. Sem hesitar, Clara acelerou e a moto se lançou pela trilha sinuosa do bosque. O vento cortava seus rostos, misturando-se com o cheiro de sangue e suor.
Clara apertava os dentes, rezando para que a moto não falhasse agora, não quando estavam tão perto de escapar. Mas mesmo com a distância aumentando, ela sabia que os lobos não desistiriam tão. Clara avistou. La noche era un manto impenetrable que cubría todo a su alrededor. Clara apenas podía ver el camino frente a ellos, pero la urgencia de escapar la empujaba a seguir acelerando la moto. Los rugidos y roznidos de los hombres lobo llenaban el aire, cada vez más cerca, como si estuvieran rodeándolos por todos lados. Ivan estaba apoyado contra su espalda, casi inconsciente. Su cuerpo pesaba sobre ella, pero Clara no podía permitirse perder el control ni por un segundo. Apretó los dientes, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que si se detenían, aunque solo fuera por un momento, los hombres lobo los alcanzarían. Sentía sus presencias amenazantes, acechándolos desde las sombras del bosque. «Aguanta, Ivan», gritó Clara, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El rugido de la moto apenas lograba superar los gritos de las criaturas que los perseguían. De vez en cuando, podía vislumbrar destellos de ojos brillantes entre los árboles, y su piel se erizaba de miedo. Cada segundo contaba. Cada giro del acelerador era una pequeña victoria en su huida desesperada. La carretera que serpenteaba entre el bosque se estrechaba cada vez más, y Clara sabía que el terreno no sería su aliado por mucho más tiempo. El camino estaba lleno de rocas sueltas y raíces que sobresalían del suelo, amenazando con hacerla perder el control. Sin embargo, seguía adelante, empujada por la pura adrenalina. Justo cuando pensaba que tal vez podrían ganar algo de distancia, un aullido penetrante cortó el aire, mucho más cerca que antes. Clara miró rápidamente por el retrovisor y vio una sombra enorme que se movía con rapidez. Uno de los hombres lobo se les estaba acercando peligrosamente. «¡Mierda!», exclamó, acelerando con todas sus fuerzas. La moto dio un brinco al pasar por encima de una raíz, e Ivan dejó escapar un gemido de dolor. Clara sentía que él se estaba debilitando más y más, y la culpa empezó a consumirla. Lo había arrastrado a esta pesadilla, y ahora él estaba pagando el precio. El lobo gigante ya estaba tan cerca que Clara podía escuchar sus pesadas zancadas detrás de ellos. El terror le invadió por completo. Sabía que si no hacía algo pronto, sería cuestión de segundos antes de que los atrapara. En un acto desesperado, giró bruscamente el manillar de la moto hacia la izquierda, llevándolos fuera del camino principal y adentrándose en el bosque. Las ramas golpeaban sus brazos y rostro, rasgando su piel, pero no tenía otra opción. El terreno era traicionero, lleno de rocas y troncos caídos, pero también ofrecía una oportunidad. Podría perder al lobo entre los árboles si tenía suerte. Los rugidos del lobo se volvieron más frenéticos. Clara podía escuchar sus garras raspando contra el suelo mientras trataba de mantener el paso entre los árboles. Era como si la criatura entendiera que estaban escapando, y su furia crecía con cada momento. La moto saltaba y se tambaleaba por el terreno irregular, y Clara luchaba por mantener el control. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Ivan apenas podía mantenerse sujeto, y la moto misma estaba al límite. De repente, un destello de luz se coló entre los árboles. Clara entrecerró los ojos, tratando de distinguir lo que había más adelante. Parecía imposible, pero había algo en la distancia, una luz débil, como un faro en la oscuridad. Tal vez era una casa o algún tipo de refugio. Cualquier cosa que pudiera significar una oportunidad de supervivencia. Con renovada determinación, aceleró hacia la luz, rogando que pudieran llegar a tiempo. Pero el lobo no se rendía. Podía sentirlo más cerca, su aliento pesado y sus gruñidos cada vez más fuertes. Era una carrera contra el tiempo, y Clara sabía que solo les quedaba una oportunidad. El terreno se hacía más complicado a cada segundo, pero la luz seguía ahí, guiándolos. Sentía que estaba al borde de la locura, luchando contra el terror que amenazaba con consumirla. Pero no podía rendirse, no ahora. Ivan se movió débilmente, y Clara supo que no quedaba mucho tiempo. Tenían que llegar a esa luz, fuera lo que fuera, porque si no lo lograban, la oscuridad y las bestias se los tragarían. La luz entre los árboles era lo único que mantenía a Clara en marcha. Era su única esperanza en medio de la oscuridad, el único indicio de que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir a esta pesadilla. Sentía que el motor de la moto ya no podía soportar mucho más, pero no tenía opción. Tenía que llegar hasta esa luz antes de que los lobos los alcanzaran. El camino por el bosque era un caos de ramas, rocas y tierra suelta.
y cada segundo que pasaba, Clara sentía que la moto estaba a punto de derrapar. Ivan estaba completamente desmayado, su cuerpo un peso muerto sobre ella, y cada vez que la moto saltaba, temía que él se cayera. Pero no podía detenerse, ni siquiera por un segundo. Los lobos estaban justo detrás de ellos. De repente, uno de los lobos, el más grande de todos, saltó desde las sombras. Clara lo vio por el rabillo del ojo, una masa de músculos y garras afiladas que volaba por el aire, dispuesto a derribarlos de la moto. Con un grito ahogado, giró bruscamente el manillar, haciendo que la moto se inclinara peligrosamente hacia un lado. El lobo falló por apenas unos centímetros, cayendo pesadamente al suelo detrás de ellos, pero Clara sabía que no tendrían tanta suerte la próxima vez. Aceleró aún más, ignorando el dolor en sus manos, en sus brazos, en todo su cuerpo. Solo podía pensar en esa luz. Los árboles se estaban volviendo más densos y el terreno cada vez más difícil de manejar. Pero entonces, cuando ya sentía que no podía más, algo cambió. Los rugidos de los lobos comenzaron a disminuir y el aire a su alrededor se volvió extraño, casi pesado. Clara no entendía lo que estaba sucediendo, pero de alguna manera los lobos estaban quedando atrás. La luz frente a ellos era cada vez más intensa, y Clara sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué los lobos estaban alejando? ¿Qué había en ese lugar que los detenía? Cuando finalmente alcanzaron el claro, la moto se detuvo bruscamente, casi lanzando a Clara y a Ivan al suelo. Clara respiraba con dificultad, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. Frente a ellos había una pequeña cabaña, vieja y destartalada, pero con una luz cálida que se filtraba por las ventanas. No había señales de los lobos. Clara apenas podía creerlo. De alguna manera habían llegado, pero algo no estaba bien. La tranquilidad del lugar era inquietante, como si estuviera fuera del tiempo y el espacio. Con las manos temblorosas, apagó la moto y bajó con cuidado, tratando de sostener a Ivan, que apenas podía mantenerse en pie. «¿Hola?», gritó, su voz quebrada por el cansancio. No había respuesta. La puerta de la cabaña estaba entreabierta y una parte de Clara quería entrar, buscar refugio, pero algo en su interior la advertía que no confiara en ese lugar. Habían escapado de los lobos, pero algo más oscuro parecía esperarles aquí. Con el corazón en la garganta, Clara se acercó a la puerta, su mente luchando entre el alivio y el instinto de supervivencia. Sabía que no podían quedarse afuera mucho. Clara estaba agotada. Su cuerpo temblaba de cansancio y miedo mientras sostenía a Ivan, que apenas se mantenía consciente. La pequeña cabaña frente a ellos parecía su única esperanza de refugio. A pesar de la sensación inquietante que emanaba de ella, Clara sabía que no podían permanecer en el bosque por mucho más tiempo. Los lobos habían desaparecido por ahora, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Con cuidado, empujó la puerta entreabierta y, con Ivan apoyado en su hombro, entró en la cabaña. El interior era simple, iluminado por una única lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. A primera vista, no había nadie. Sin embargo, la atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible, pero peligroso. Clara miró a Ivan, cuya respiración era irregular y débil. Sabía que necesitaba descanso, pero algo en su interior gritaba que no bajara la guardia. Las paredes parecían casi moverse, respirando con una vida propia, y el silencio del lugar era tan profundo que cada uno de sus pasos resonaba como un eco interminable. «Vamos, Ivan, siéntate aquí», dijo Clara, guiándolo hasta una vieja silla cerca de la chimenea. Él se dejó caer, demasiado débil para resistirse. Una extraña paz invadió el lugar, pero Clara no se sentía en absoluto tranquila. Observó la pequeña sala, buscando algo que pudiera explicar la extraña sensación que la envolvía. No había nada fuera de lo común. Una mesa de madera, estanterías llenas de libros polvorientos y una chimenea apagada. Pero todo parecía demasiado perfecto. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, rompió el silencio. Clara se giró hacia la puerta de un pequeño armario en la esquina de la habitación. Estaba cerrada, pero podía sentir algo al otro lado. Su instinto le decía que no la abriera, que no dejara que la curiosidad la empujara a cometer un error fatal. Sin embargo, su mente luchaba con la decisión. ¿Y si había algo allí que pudieran usar para defenderse? ¿O para ayudar a Ivan? Clara dio un paso hacia el armario, su respiración cada vez más acelerada. La puerta crujió ligeramente, como si estuviera esperando ser abierta,
Su mano temblorosa se acercó al pomo cuando de repente un golpe fuerte resonó en la puerta de la cabaña. El silencio en la cabaña se tornó opresivo. Clara se acercó a la ventana, su corazón latiendo con fuerza, mientras sus ojos se esforzaban por ver a través de la oscuridad. La noche parecía interminable, y la sensación de ser observada no desaparecía. Ivan, sentado en la silla, seguía respirando con dificultad, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «Clara, debemos encontrar una manera de salir de aquí», dijo, su voz más firme que antes. «No podemos quedarnos parados esperando a que decidan entrar». Ella asintió, sintiendo la urgencia en sus palabras. Sin embargo, salir al bosque significaba enfrentarse a lo desconocido, a lo que las sombras ocultaban. Clara se dirigió a la puerta, su mente llena de dudas, pero la necesidad de proteger a Ivan la impulsaba a actuar. Mientras buscaban una salida, Clara recordó algo que había escuchado de los lugareños sobre este bosque. Habían hablado de un antiguo ritual, un pacto oscuro, que los habitantes de la aldea cercanamente tenían con la naturaleza. Era una conexión siniestra que mantenía a las personas jóvenes a costa de otros. Ella se preguntó si esta cabaña estaba relacionada con esos misteriosos secretos. Tal vez había algo que pudieran usar a su favor. «Ivan, ¿te acuerdas de lo que decían sobre el bosque?», preguntó, girándose hacia él. Había historias sobre sacrificios, sobre cómo la gente se mantenía joven. «Sí, pero no creo que sean solo historias», respondió Ivan, frunciendo el ceño. «Lo que hemos visto esta noche no es natural». Decidieron buscar pistas dentro de la cabaña. Clara comenzó a revisar los libros polvorientos en las estanterías, esperando que alguno pudiera ofrecer respuestas. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas amarillentas. La mayoría de los textos eran antiguos, llenos de símbolos y leyendas que parecían demasiado extrañas para ser reales. Uno de los libros cayó al suelo, abriéndose en una página que llamaba su atención. Clara se agachó rápidamente leyendo en voz baja. Era un relato sobre un compuesto llamado Set, que supuestamente otorgaba juventud eterna a quienes lo consumían, pero a un alto precio. Cada 5 años, un sacrificio humano debía realizarse para mantener el pacto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era exactamente lo que había estado buscando. «Ivan, mira esto», dijo, señalando la página. Habla sobre un ritual de sacrificio. Tal vez sea la razón por la que los hombres lobo persiguen a la gente. Ivan se acercó, sus ojos se agrandaron al ver las palabras. «Esto no es bueno. Si están utilizando el compuesto Z, debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde». El golpe en la puerta sonó de nuevo, más fuerte esta vez, como si los hombres lobos sintieran que el tiempo se les acababa. Clara se giró hacia la entrada, sintiendo que el aire se volvía denso con el miedo. Debían actuar rápido, antes de que su tiempo se esfumara por completo. La aldea se dibujaba ante ellos como un paisaje de pesadilla. Las luces tenues parpadeaban, lanzando sombras danzantes sobre las casas de madera envejecida. Clara y Ivan avanzaron con cautela, sintiendo el eco de sus pasos en el silencio ominoso. La atmósfera estaba cargada de un aire denso y misterioso, como si la misma tierra ocultara secretos oscuros. Al llegar a la plaza central, Clara se detuvo, observando a su alrededor. No había vida visible. Las ventanas estaban cerradas y las puertas selladas. Era como si todos los habitantes hubieran desaparecido. La soledad era abrumadora y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Ivan, su voz baja, como si temiera que el sonido pudiera romper el hechizo del silencio. Clara miró hacia un antiguo cartel que colgaba de una de las casas. «Bienvenidos a Villaluna», decía, pero la bienvenida parecía irónica en ese momento. Sabía que debían seguir buscando, que había respuestas que encontrar. «Vamos a buscar a alguien que pueda ayudarnos», dijo Clara, intentando proyectar confianza. Tomaron un camino que llevaba hacia el corazón de la aldea, manteniendo los sentidos alerta. Después de unos minutos de búsqueda, encontraron una pequeña taberna. Las puertas estaban entreabiertas, y una luz temblorosa se filtraba desde el interior. Clara sintió una punzada de esperanza, pero también de miedo. ¿Quién estaría ahí dentro? Se acercaron y empujaron la puerta. El lugar estaba oscuro, pero había una luz suave proveniente de una lámpara de aceite en el fondo. Clara pudo distinguir a un hombre anciano sentado detrás del bar, con una mirada profunda y sabia que parecía haber visto más de lo que podía contar. «¿Qué hacen ustedes aquí, en esta hora tan oscura?»,
preguntó el anciano, su voz resonando en el aire denso. Había una advertencia en su tono, como si supiera más de lo que decía. Estamos buscando respuestas, respondió Clara, tratando de mantener la calma. Hemos oído hablar del compuesto Z y de lo que sucede en el bosque. Necesitamos saber más. El hombre arqueó una ceja, examinándolos detenidamente. El compuesto Z es un secreto que muchos han intentado descubrir, pero no todos regresan. La juventud eterna tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Ivan frunció el ceño. ¿Qué precio? ¿Cuáles son las condiciones? El anciano suspiró, como si las palabras pesaran sobre él. Cada 5 años, un sacrificio debe hacerse. Aquellos que consumen el compuesto son atados a un pacto oscuro. Viven en la ilusión de la juventud, pero cada vida que toman los condena aún más. Clara sintió que su corazón se hundía. Las historias que habían oído eran reales y estaban más atrapados de lo que pensaban. ¿Hay alguna manera de romper el pacto?, preguntó, su voz temblando. El anciano miró hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Algunos han intentado, pero pocos han tenido éxito. Necesitan el ingrediente clave para deshacer el Echi, Iso, el corazón de uno de los hombres lobo. Solo entonces podrán liberar a las almas atrapadas en este ciclo de horror. El aire se volvió aún más pesado con las palabras del anciano. Clara se sintió abrumada por la revelación. ¿Realmente tenían que cazar a un hombre lobo para liberar a los demás? La idea parecía una locura, pero sabía que no tenían otra opción. ¿Dónde podemos encontrar a uno?, preguntó Ivan, su voz decidida a pesar de la incertidumbre. El anciano se inclinó hacia ellos, su mirada intensa. Los hombres lobos son astutos. Se esconden en el bosque, pero hay un lugar donde se reúnen. Una cueva, más allá de la aldea. Sin embargo, no les será fácil. Están siempre vigilantes, y no dudarán en atacar a quienes se acerquen. Clara y Ivan se miraron, el miedo y la determinación reflejados en sus ojos. Sabían que tenían que ir, que era su única oportunidad para detener el ciclo de sacrificios. ¿Qué debemos hacer cuando lleguemos allí?, preguntó Clara. Lleven consigo algo que pueda protegerlos. La luz, el fuego y el amor son sus mayores armas. Recuerden, los hombres lobos son criaturas de la noche, pero también son vulnerables al calor. Clara sintió una chispa de esperanza. No estaban completamente desprovistos, tenían el atizador que habían encontrado en la cabaña y podían improvisar algo más. Con una determinación renovada, se levantaron. Gracias por su ayuda, dijo Clara, mirando al anciano. Haremos lo que sea necesario. El anciano asintió, su expresión seria. Tengan cuidado, jóvenes. La oscuridad tiene ojos y oídos en este lugar. No confíen en nadie más que en ustedes mismos. Salieron de la taberna, el aire fresco de la noche envolviéndolos. Clara podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras se dirigían hacia el bosque, decididos a enfrentar lo que fuera necesario. Mientras se adentraban en la oscuridad, el murmullo del viento parecía advertirles del peligro que acechaba. Las sombras se movían, y Clara sabía que no estaban solos. Con cada paso, el peso del destino pesaba sobre sus hombros, pero estaban determinados a encontrar la verdad, a liberar a los atrapados por el pacto del compuesto Z y a salir con vida de la oscuridad que les rodeaba. El bosque era un laberinto de sombras y Clara y Ivan avanzaban con cautela entre los árboles. La luz de la luna filtraba a través das folhas, criando um cenário de sonhos distorcidos que tornava cada passo mais ameaçador. O silêncio era profundo, mas o sussurro do vento carregava um pressentimento de que estavam se aproximando do destino. Após horas de caminhada, chegaram a uma clareira. No centro, uma caverna se abria como a boca de um monstro. As paredes eram cobertas por musgos e líquenes, dando a impressão de que a caverna estava viva, respirando. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aqui é onde eles se reúnem, sussurrou Ivan, sua voz baixa, quase reverente. Clara sentiu, segurando o atizador que tinham encontrado. Era uma arma simples, mas em suas mãos representava a esperança. Ela olhou para a entrada da caverna, hesitando por um momento. O que haveria lá dentro? Seriam homens-lobo, criaturas de terror e voracidade? Vamos lá, disse Ivan, pegando a mão de Clara. Juntos. Com a mão entrelaçada de Ivan, Clara deu um passo à frente, cruzando o limiar da caverna. A escuridão envolveu-os como um manto e a temperatura parecia cair abruptamente. Eles avançaram lentamente, seus olhos se ajustando à penumbra. À medida que penetravam mais profundamente, a caverna começou a se iluminar com uma luz estranha e tênue.
Clara percebeu que não era luz natural, mas uma fluorescência vinda das paredes. Uma combinação de fungos e minerais emitia um brilho sobrenatural que iluminava os contornos de um grande salão subterrâneo. No centro da caverna, um altar rudimentar estava coberto por peles e ossos. Clara engoliu em seco, reconhecendo a realidade do que estavam enfrentando. Os homens-lobo realmente realizavam rituais ali. Antes que pudessem processar completamente a cena, um rugido profundo ecoou pelas paredes da caverna, fazendo o chão tremer sob seus pés. Eles estão aqui, disse Ivan, seu olhar se fixando na entrada oposta da caverna, onde sombras começaram a se mover. A atmosfera ficou tensa, e Clara sentiu seu coração acelerar. De repente, várias figuras emergiram da escuridão. Eram homens-lobo, seus olhos brilhando com uma luz predatória. As criaturas estavam em pé, imponentes, a pelagem escura e os músculos definidos reluziam na luz fraca. Clara e Ivan estavam em um beco sem saída, sem outra opção a não ser lutar ou correr. Precisamos agir, gritou Ivan, levantando o atizador. Clara também ergueu a arma, seu corpo tremendo de medo e adrenalina. Sabia que a luta que se aproximava não seria apenas por suas vidas, mas por todas as almas que os homens-lobo haviam consumido. Com um grito, um dos homens-lobo avançou, suas garras afiadas reluzindo à luz dos fungos. Empezaban a gritar de agonía. El líder de los hombres-lobo, ahora luchando contra la fuerza del círculo, aulló en desesperación. La luz emanaba con tanta intensidad que Clara e Ivan apenas podían mantener los ojos abiertos. El calor se intensificaba, y la caverna comenzaba a temblar. «Lo conseguimos, Clara», gritó Ivan, su mirada radiante de esperanza. Pero Clara sabía que aún no era el final. El círculo era poderoso, pero necesitaban más. El símbolo que habían dibujado era solo un paso. Para derrotar al líder, necesitaban un sacrificio. Clara miró a Ivan, el peso de su decisión pesando en su mente. «Ivan, necesitamos liberar una parte de nosotros para fortalecer la luz», dijo Clara, su voz temblando. «¿Qué?» Ivan la miró, confundido. «No, no podemos hacer eso. Es la única manera de liberar las almas perdidas», insistió Clara, la determinación afirmándose en su voz. «Si no lo hago, seguirán existiendo, devorando inocentes». Ivan dudó, preocupado. Pero la intensidad de la luz los rodeaba, y los gritos de los hombres lobo parecían cada vez más fuertes. Clara sabía que el tiempo se estaba agotando. «No, no te dejaré hacer esto sola», dijo Ivan, su voz llena de emoción. «Lo hacemos juntos», respondió Clara, sosteniendo la mano de Ivan. «Juntos, podemos acabar con esto». Con el corazón en la garganta, comenzaron a recitar las palabras del antiguo ritual que Clara había encontrado. Las voces resonaban, cada sílaba llenando el espacio de la caverna con una energía vibrante. La luz creció aún más, y las sombras de los hombres lobo comenzaron a desvanecerse. A medida que el poder del círculo se intensificaba, Clara e Ivan sintieron una fuerza dentro de ellos, algo que nunca habían experimentado antes. Pero al mismo tiempo, una intensa dolor comenzó a surgir en sus corazones. Era el precio de la luz. Estaban dando parte de sí mismos. «Clara», gritó Ivan, sosteniendo su mano con fuerza. «No puedo perderte, nunca me perderás», respondió Clara, una lágrima rodando por su rostro. «Nuestra luz siempre estará junta, incluso si estamos separados». Con un último esfuerzo, gritaron las palabras finales del ritual, y la luz explotó en una onda de energía que arrasó la caverna. Los hombres lobo aullaron de agonía, y el líder lanzó una última mirada de furia antes de ser consumido por la luz. Una explosión de poder iluminó toda la caverna, y Clara e Ivan sintieron una ola de calor y amor envolviéndolos. Era la liberación de las almas perdidas, una nueva vida renaciendo de las cenizas de la oscuridad. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, Clara e Ivan estaban de pie, jadeando. Pero lo que los rodeaba era diferente. Las paredes de la caverna estaban ahora limpias y el altar había desaparecido. Las almas estaban libres y los hombres lobo ahora eran solo sombras del pasado. «Lo conseguimos», dijo Ivan, una amplia sonrisa formándose en su rostro. Pero Clara lo miró, una mezcla de felicidad y tristeza en sus ojos. Clara e Ivan, ahora llenos de determinación, se enfrentan a los últimos hombres lobo que aún rondan el bosque. Con el amanecer como telón de fondo, deciden hacer una última ofensiva. Utilizando el poder del círculo de protección que habían creado, convocan la energía residual para derrotar a los restantes. Mientras luchan, Ivan se ve superado y sufre una herida grave. Clara, sintiendo su dolor, se lanza hacia el líder de los hombres lobo, dispuesto a hacer un sacrificio final.
Con una fuerza renovada, invoca el poder del ritual y junto a Iván conjuran una luz poderosa que acaba con la amenaza de una vez por todas. Después de la batalla, Clara e Iván reflexionan sobre los sacrificios realizados. La paz ha regresado al bosque, pero las cicatrices de la lucha siguen presentes. Clara, consciente de que la luz que invocaron les ha cambiado para siempre, se siente llena de un propósito renovado. Ambos deciden regresar al pueblo, pero la conexión entre ellos ha cambiado. Saben que han perdido partes de sí mismos, pero también han ganado una nueva vida y una nueva misión: proteger a los inocentes y asegurarse de que la oscuridad nunca regrese. Clara y Iván regresan a la vida cotidiana, pero con una perspectiva diferente. Abren un pequeño centro de ayuda en el pueblo, donde comparten su historia y protegen a otros de las sombras que acechan en la noche. La experiencia los une más que nunca, y aunque llevan consigo las marcas del pasado, están decididos a vivir plenamente. Mientras miran el horizonte, sienten que su lucha nunca termina, pero saben que juntos pueden enfrentar cualquier desafío. Con el bosque detrás de ellos y un futuro brillante por delante, Clara e Iván se preparan para un nuevo capítulo en su vida, sabiendo que el amor y la luz siempre prevalecerán.